Buenos días, mi nombre es María Paula Jiménez y el día de hoy nuestro grupo es el encargado de la explicación de los títulos 11, 12 y 13 de nuestra Constitución, que abarcan temas desde la organización territorial, el cómo aborda la economía de nuestro país y cómo se transforma la propia Constitución. Estos títulos y esta sección de nuestra Constitución es fundamental, ya que nos permite entender que además de del contenido de normas, derechos y deberes que está estipulado en esta, también podemos ver el cómo se organiza nuestro territorio, cómo se mantiene y cómo se mantiene a sí mismo y cómo se reforma o se transforma técnicamente para dar un mayor entendimiento de cómo funciona nuestro país en general. Ya con esta breve introducción voy a proceder a la explicación de mis artículos, que van del 285 al 300, en los cuales en algunos casos, realmente en uno, opté por la realización de un mapa conceptual en el cual se pueden apreciar artículos que son consecutivos y que se relacionan entre sí, ya que a mi parecer esto permite un mejor entendimiento de los mismos. Y antes de iniciar con la explicación, quisiera hacer una cita de Borja, que nos habla sobre el concepto del ordenamiento territorial. Borja establece que este es un concepto que está en constante construcción, o sea, no es un concepto fijo, sino que a lo largo de los años, un ejemplo en el cual podemos apreciar que este concepto está en constante construcción, está en nuestro país, ya que el ordenamiento territorial el concepto atravesó dos fases distintas. La primera es la previa a la Constitución del 91, nuestra Carta del 91, y la posterior a la Carta del 91. En la etapa previa a la Carta del 91, el concepto de ordenamiento territorial era considerado como un asunto marginal de la administración del Estado, o sea, no era un tema fundamental, sino que únicamente nos limitábamos a la división de ciertos tipos de territorios, como únicamente municipios, departamentos y uno que otro intento de regiones. Pero después de eso tenemos la etapa posterior con la llegada a nuestra Constitución del 91, en el que este concepto tuvo un cambio y empezó a tomar dos dimensiones distintas. La primera es la dimensión del reformismo institucional, que podemos entender el reformismo institucional como una corriente política que busca la optimización del Estado o de ciertas características del Estado por medio de, valga la redundancia, reformas o mejorías. Y en el sentido del ordenamiento territorial podemos entender que este concepto se relaciona en la medida de que no se trata simplemente como de establecer nuevas divisiones territoriales, sino que va a permitir generar como una profundización mayor y un cambio radical en la organización de nuestro Estado, tanto de manera territorial, física, como ya en los órganos y entidades que nos componen. En segundo lugar, tenemos el concepto de redefinición, que básicamente vendría implicando el hecho de que se va a redefinir la relación que existe entre el espacio socialmente constituido y la geografía política del Estado. Esto básicamente significa redefinir la relación de la geohistoria, integrándola con conceptos de autonomía regional. Ya con esto claro, pues voy a proceder ahora sí con la explicación de mis artículos. En primer lugar tenemos esto que es básicamente las disposiciones generales del ordenamiento territorial. Aquí realicé un mapa conceptual que va del 285 al 288. En primer lugar tenemos el artículo 285, el cual nos dice, fuera de las divisiones generales del territorio, habrá las que determine la ley para el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del Estado. Este artículo nos está hablando básicamente sobre la flexibilidad de las divisiones territoriales. Y lo que nos busca dar a entender es que además de las divisiones territoriales convencionales de nuestro territorio, se le va a dar la facultad a la ley de realizar divisiones adicionales, si así lo considera, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del Estado y la correcta prestación de los servicios del mismo. Este artículo se vincula directamente con el artículo primero de nuestra Constitución y surge con la Constitución del 91, ya que nos están hablando de un Estado descentralizado. Precisamente se busca que nuestro territorio no se limite únicamente a ciertos tipos de divisiones territoriales, sino que se permita la creación de más con el fin de responder a necesidades sociales, a diversidades étnicas y culturales y en general a la idea de poder otorgar un mejor orden a nuestro Estado.
Un ejemplo de esto son los territorios indígenas, ya que precisamente como mencioné al inicio con la citación de Borja, anteriormente únicamente existían divisiones como departamentos, municipios y regiones, pero el Estado reconoció el hecho de que en primer lugar los indígenas tienen un legado histórico y cultural en nuestro territorio. En segundo lugar, tienen un porcentaje considerable de población en el país y por tanto se les otorgó el derecho de poder tener un espacio propio, zonas propias para poder realizar sus actividades con sus creencias y pues bajo su cultura en general. Ahora sí, ya con esto paso al artículo 286. Este artículo nos dice: son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley. Este artículo nos está, en pocas palabras, hablando sobre la clasificación de entidades territoriales y se relaciona directamente con nuestro artículo anterior, porque ya en este caso nos está haciendo una mención explícita de qué entidades son reconocidas como tal en nuestra Constitución sin la necesidad de la creación de una ley, tales como los departamentos, municipios, distritos y los territorios indígenas. Pero asimismo nos vuelve a recalcar la idea de que a pesar de que existen ya entidades territoriales establecidas, la ley, la Constitución le otorga al legislador la capacidad de otorgarles esta característica a otras entidades o incluso crear nuevas, precisamente como se menciona en este artículo respecto a las regiones y las providencias, que si bien no están mencionadas no están mencionadas explícitamente en nuestra Constitución como entidades autónomas, se les puede dar esta facultad si así se considera. Ya con esto pues cabe recalcar que cada entidad mencionada, o sea, departamento, municipio, distrito y territorio indígena, tiene sus artículos correspondientes en cada sección y pues se va a profundizar más adelante en cada uno de estos. En tercer lugar tenemos el artículo 287. Este artículo nos habla acerca de, en primer lugar, este artículo nos establece que... Este artículo nos establece que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y de la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: podrán gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en rentas nacionales. Este artículo busca que se reconozca un principio que también está mencionado en nuestro artículo primero y es el de la autonomía. O sea, este artículo nos está hablando básicamente de la autonomía que se le da a las entidades territoriales. ¿Por qué? Porque en primer lugar se le está otorgando derechos específicos para su labor, pero sin embargo, a pesar de que se les reconoce esta autonomía, dentro del contenido del artículo podemos entender que como se les reconoce esta autonomía, todo esto se hace bajo los límites de la Constitución y de la ley, porque pues a pesar de que somos un Estado descentralizado y con entidades territoriales autónomas, también somos un Estado unitario. Esto quiere decir que las entidades territoriales tienen un poder, pero no es absoluto, porque precisamente todo nuestro país se rige por una misma Constitución y unas mismas normas. Ahora bien, ya con esto voy a hacer una explicación de cada uno de los derechos que se le otorgan a las entidades territoriales. En primer lugar, gobernarse por autoridades propias quiere decir que se busca fomentar la democracia local en las entidades locales, entidades territoriales, por medio de la democracia local, para que así puedan precisamente escoger quiénes quieren que los representen y tanto sus gobernantes como sus representantes. En segundo lugar, hablamos de ejercer las competencias que les corresponden. Esto quiere decir que cada entidad va a tener que cumplir la función que se le establece en la ley, para precisamente mantener un orden y un límite en nuestro territorio. Un ejemplo de esto puede ser con la ley 715 del 2001, que le exige a los municipios la prestación de la educación pública. Básicamente nos habla de que los municipios van a ser los encargados de construir y mantener la educación pública. En segundo lugar, de buscar los profesores para precisamente para la enseñanza dentro de estas instituciones, contratarlos respectivamente y asimismo crear sistemas de apoyo, tales como el sistema de el PAE, el Plan de Alimentación Escolar, o sistemas de transporte. Después nos dicen
que se administran los recursos y administrar recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Esto básicamente significa que cada entidad territorial va a tener la capacidad de administrar precisamente sus recursos financieros, económicos por su propia cuenta, sin la necesidad de la intervención del Estado o del gobierno nacional, y que asimismo van a poder implementar distintos tipos de impuestos si así se considera. Y la última idea nos habla sobre la participación en las rentas nacionales. Esto es como una especie de garantía que se les da a algunos municipios, ya que todos hacen parte del SGP, que es el Sistema General de Participaciones, donde las entidades tienen una especie de garantía, como mencioné anteriormente, porque esto es como un fondo monetario que tiene en cuenta la idea de que pues no todos los municipios tienen la misma capacidad fiscal. Entonces es como un apoyo económico. Seguido de esto tenemos el artículo 288, que nos dice: la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial establecerá las distribuciones de competencias entre la nación y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, con concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley. Este artículo hace mención de una de las jurisprudencias que escogí, porque pues al final de la exposición de este mapa decidí escoger 3 jurisprudencias en orden de jerarquía constitucional que explican, a mi parecer, pues permiten materializar el contenido de todos estos artículos de una manera pues vinculante. Entonces, pues en este artículo se nos hace mención de una de las jurisprudencias que yo escogí, que es la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial, pues en la cual voy a profundizar en unos minutos. Pero enfocándonos en el contenido de este artículo, lo que nos busca dar a entender es básicamente que tanto un nivel, en primer lugar, se va a establecer tanto un nivel nacional como un nivel territorial. El nivel nacional, tanto estos dos tipos de niveles van a estar regulados por competencias establecidas en la ley. Esto con el fin de evitar conflictos y de garantizar eficacia. Además, se nos mencionan 3 principios que voy a explicar. En primer lugar, nos hablan de la coordinación. Esto significa que tanto la nación como las entidades nacionales van a trabajar articuladamente. Esto quiere decir que no es como que una trabaje por su parte o sea independiente, sino que precisamente todos estos sistemas, todos estos niveles trabajan entre sí para pues dar buenas garantías de funcionamiento a nuestro país. Si bien obviamente cada entidad tiene sus competencias específicas, para poder ejecutarlas se necesita el apoyo de un nivel y de una entidad, pues de la otra, se necesitan entre sí. Entonces, digamos un ejemplo, que algún ministerio como el de Educación, el de Salud, el de Hacienda, quiere coordinar algo en específico, algún proyecto, alguna ley, lo que sea. Pues básicamente este se va a encargar de coordinar lo que esté bajo su facultad y los departamentos y los municipios, o sea, el nivel territorial, se van a encargar de aplicar lo que coordine el nivel nacional. Va a ser como la manifestación de lo establecido por lo previamente coordinado. Después tenemos la concurrencia. Esto quiere decir que todos los niveles pueden participar en un mismo tema, porque pues como mencioné anteriormente, no se trata de que se trabaje por separado, sino que sea todo un trabajo articulado, donde todos van a tener la capacidad de trabajar en un tema pues del mismo significado, de la misma cuestión. Esto básicamente, pues para entenderlo, vamos a explicar, digamos, que el nivel nacional se va a encargar de fijar algún proyecto, alguna meta, algún objetivo. El nivel departamental se va a encargar de apoyar lo que sea fijado por el nivel nacional y el nivel departamental se va a encargar de implementar aquello que se apoyó y se fijó por el nivel departamental y el nivel nacional respectivamente. Y por último tenemos el principio de la subsidiariedad, que básicamente significa que en caso tal de que un nivel inferior se vea en alguna crisis, en algún problema, en alguna deficiencia o en alguna debilidad, el nivel superior va a tener la obligación de apoyarlo, precisamente para evitar como algún colapso o alguna crisis en el nivel inferior que necesite su ayuda. Ya con esto voy a pasar con la jurisprudencia que escogí del artículo 285 al 288, que como mencioné, precisamente se trata de este mapa conceptual que realicé, que articula y permite, a mi parecer, permite entender muy bien el contenido de los artículos previos. Y pues, como mencioné, está en una jerarquización constitucional.
En primer lugar, tenemos una ley, que es la que estaba mencionada en el artículo 288, que es la Ley del Ordenamiento Orgánico del Ordenamiento Territorial, o LOOT. Básicamente, esta es una ley que no solo se enfoca en el artículo 288, sino que precisamente permite entender todos los artículos de los que estábamos hablando, 285, 86, 87 y 88. Esta ley básicamente articula todo lo relacionado con el ordenamiento territorial y busca promover y asegurar la descentralización y la integración regional. En su artículo primero, esta ley nos habla sobre su objeto, que es el dictar normas orgánicas, que como sabemos las normas orgánicas son todas aquellas que se encargan como de estipular lo relacionado con los derechos fundamentales. Entonces se encarga de dictar normas orgánicas para la organización y político-administrativa del territorio. Esto básicamente pues es como el objetivo que tiene esta ley. En segundo lugar, tenemos el artículo 2, que es establecer la finalidad, y nos habla de que busca fortalecer la descentralización, promover el desarrollo económico justo y competitivo, realizar todo mediante parámetros medioambientales correctos y promover y garantizar la diversidad étnica y cultural de nuestro territorio. Para la ejecución de esta ley se proponen 3 instrumentos de ordenamiento territorial. En primer lugar, tenemos las regiones administrativas y de planificación, o RAP, que básicamente son asociaciones voluntarias de departamentos para gestionar los proyectos de desarrollo. O sea, son como un conjunto más grande. En segundo lugar, tenemos las provincias, que son agrupaciones municipales de un mismo departamento que gestionan funciones más comunes, o sea, como funciones más internas de la entidad del departamento y de los municipios que se encuentran agrupados aquí. Y por último tenemos las áreas metropolitanas, que pues son reconocidas como instancias de integración entre 2 o más municipios que están cerca a un municipio núcleo, un municipio principal. Esto lo que busca es administrar dichos municipios por medio de dinámicas territoriales, ambientales, económicas, sociales, entre otros. En segundo lugar, tenemos un decreto. En este caso, escogí el decreto 3680. Y la ley anterior es la ley 1454 del 2011, de la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial. Después de esto tenemos el decreto 3680 del 2011, que en su artículo primero establece como objeto principal la ley 1454. O sea, esto quiere decir que básicamente la ley tiene el contenido, establece las normas orgánicas del ordenamiento territorial, y el decreto es el reglamento que busca materializar pues la ley que estábamos hablando previamente. Dentro de este decreto podemos encontrar objetos que pues buscan manifestar la reglamentación de este decreto. En primer lugar está la Comisión de Ordenamiento Territorial, o la COT, que básicamente gestiona, evalúa y analiza todo lo que se relacione con el plan de la descentralización y el plan del ordenamiento territorial, que como sabemos es aquel plan que busca gestionar, que busca organizar nuestro territorio, pues teniendo en cuenta distintos factores. Después nos habla del Comité Técnico Interinstitucional, que es básicamente un equipo técnico que es una especie de apoyo para el COT. Y después tenemos las Comisiones Nacionales del Ordenamiento Territorial, que se encargan de asesorar a los departamentos de manera más íntima, por decirlo así, como más profunda, más interna, para precisamente saber llevar a cabo los proyectos o los planes proyectados que se tengan en el ordenamiento territorial y en otras cuestiones. Y por último, escogí la sentencia ST 445 del 2016, que básicamente nos habla sobre un conflicto entre el Estado y un municipio de Quindío, Pijao, el departamento de Quindío, municipio de Pijao, donde básicamente se estaba desarrollando la actividad de la minería, y pues el municipio se opuso a la continuidad de dichas actividades porque estaba generando pues tanto como daños ambientales como incomodidad pues para la población. Por lo cual se quejaron precisamente, y el Estado les respondió que pues no tenían derecho alguno a detener esas actividades porque el subsuelo era una competencia del Estado, o sea, como que técnicamente el subsuelo les pertenecía. A lo cual se llevó este caso a la Corte, y esta misma resolvió que pues a pesar de que el subsuelo sí es una competencia del Estado,
los departamentos y los municipios tienen autonomía, como bien se mencionaba en los artículos anteriores. Esto quiere decir que ellos también van a tener la potestad de decidir sobre su propio territorio, donde se encuentra su población, para pues poder detener, por ejemplo, dichas actividades, porque precisamente tienen autonomía y la única cosa es que tienen que hacerlo en coordinación en el Estado. Entonces, pues la Corte resolvió que a pesar de que sí, el subsuelo era una competencia del Estado, pues el departamento, el municipio de Pijao tenía el derecho de detener dichas actividades y así se resolvió. Seguido a esto tenemos el artículo 289. Este artículo nos dice: por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración dirigidos a fomentar el desarrollo combinatorio, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente. Este artículo básicamente está reconociendo la autonomía y la cierta independencia o libertad, no independencia, la cierta libertad que se le otorga a los municipios y departamentos fronterizos para que puedan directamente cooperar con los semejantes, o sea, decir, un departamento con un departamento, un municipio con su equivalente en el país vecino, y que así pues básicamente puedan resolver conflictos, puedan ejecutar proyectos que involucren a las comunidades, a los servicios, y pues básicamente podemos hablar también del tema de la biodiversidad, ya que pues al ser una zona limítrofe muchas veces se comparte territorio como bosques, ríos, pues entre otros. Entonces básicamente lo que se busca es que las entidades territoriales tengan esta autonomía para poder gestionar sus cosas sin necesidad de la intervención del Estado, y pues de manera tal que se puedan vincular o se puedan apoyar con las zonas, con los países vecinos. Este artículo tiene como antecedente la necesidad de fortalecer, pues darles como más autonomía a los departamentos fronterizos, porque pues es bien sabido que siempre han existido estas actividades en estas zonas del país. Un ejemplo es el comercio que existe entre La Guajira y Ecuador. Entonces, pues lo que se busca es fomentar la integración latinoamericana, que también está mencionada en nuestra Constitución como un objetivo fundamental. Y asimismo se busca dejar de lado el centralismo que tenía nuestra Constitución del 86 y dar las libertades mencionadas a estas zonas del país. También surge como con la necesidad de regular estas prácticas, porque pues siempre han existido y no había como algo que estipulara o diera como un buen orden a dichas actividades, por lo que ya con la creación y el establecimiento de este artículo se logró crear un marco constitucional que sea muchísimo más claro frente a esto. En este caso, para este artículo escogí como jurisprudencia la Ley 1813 del 2016, que básicamente se compone de 4 artículos en los cuales se establece que se permite, se nos habla de las estampillas, o sea, de la integración de las estampillas a los departamentos fronterizos. Las estampillas son una especie de impuestos que buscan la recaudación de fondos para fines específicos. Entonces, básicamente, en primer lugar, tenemos el artículo primero, que establece el objeto, que es derogar el artículo 49 de la Ley 191 de 1995. Con esta derogación se logró volver a implementar las estampillas en las zonas fronterizas de nuestro país, estableciéndose un límite económico máximo de 2.000 millones de pesos. En el artículo 2 se nos establece, pues en sus 3 parágrafos nos explican cómo funciona dicha ley. Entonces, nuevamente nos habla sobre el tope económico que se establece, que es el de 2.000 millones de pesos, pero se permite un tope adicional, o sea, como un ingreso adicional de 2.000 millones de pesos si está obviamente especificado y justificado. Este dinero, en este artículo se nos habla de la finalidad de este dinero, y es que básicamente todo lo que se recaude tiene que usarse para fines agropecuarios, de infraestructura, de proyección infantil y adolescente, para la educación, para el medio ambiente, entre otros. Y aquí pues cabe hacer como ciertas aclaraciones de cada parágrafo. Por ejemplo, en el primero, lo que nos buscan, en este parágrafo lo que se dice es que básicamente las estampillas no tienen por qué ser físicas, o sea, puede ser algo moderno, pero pues esto va a estar como esto va a ser regulado y va a depender de cada asamblea departamental. Además, pues lo importante es que pues cumpla con las obligaciones y con la funcionalidad de las estampillas. Después tenemos en el parágrafo 2, nos hablan sobre la integración de las estampillas en los municipios. ¿Qué pasa? Que las estampillas son algo regulado por los departamentos, pero un municipio puede implementar esta medida
pero solamente si el Consejo Municipal le solicita a la Asamblea Departamental pues dicho permiso y éste lo autoriza. De tal manera podrán implementarlo dentro de su municipio. Y en tercer lugar, el parágrafo 3 nos habla sobre las excepciones para las estampillas, que significa que no se van a poder grabar en los licores producidos en ciertas zonas del departamento fronterizo, ni las cervezas con esta misma característica. En el artículo 3 ya se nos habla sobre una especie de rendición de cuentas, porque anualmente en el mes de marzo las asambleas las gobernaciones de estos departamentos, en conjunto con las demás entidades, van a tener que realizar un reporte sobre los impuestos que pues, estuvieron a lo largo del año. O sea, van a tener que básicamente explicarle a la Comisión Tercera de la Cámara y del Senado qué sucedió pues con estos ingresos, o sea, los ingresos, los egresos, todo lo relacionado con estos impuestos. Básicamente eso es para mantener como un control fiscal del dinero y un control político, se puede decir. Y por último tenemos el artículo 4, que nos habla sobre las vigencias y las derogatorias. Básicamente simplemente nos dice que la ley va a empezar a regir desde su promulgación y que cualquier otra disposición que diga lo contrario a esta pues ya no va a ser válida. Seguido de terminar este artículo, tenemos el artículo 290, el cual nos dice: con el cumplimiento de los requisitos y formalidades que señala la ley y en los casos que ésta determine, se realizará el examen periódico de los límites de las entidades territoriales y se publicará el mapa oficial de la República. Pues bueno, básicamente este artículo significa que cada cierto tiempo el gobierno le está imponiendo una obligación al gobierno, que es aquella de evaluar las fronteras internas de nuestro territorio para evitar conflictos jurisdiccionales por el territorio y también para poder corregir imprecisos históricos que se hayan generado en nuestros mapas. Todo este procedimiento, todas estas cuestiones se realizan bajo procedimientos técnicos y jurídicos adecuados para que en caso tal de que se realice una modificación o una confirmación, pues esto tenga soporte legal y jurídico. Ya con esto, cuando se realiza todo este proceso, se procede a la publicación del mapa de nuestro país, que es considerado el documento cartográfico oficial del Estado, que ya con la publicación de esto se puede lograr la distribución se va a permitir definir competencias, administrar recursos y gestionar todo lo relacionado con el plan, pues los planes de ordenamiento territorial. Para este caso, yo escogí la jurisprudencia de la ley 1447 del 2011, que básicamente es la norma que desarrolla el artículo 290 y además trabaja en conjunto con la ley 1454, que es de la que hablamos en los artículos anteriores, que es la ley orgánica del ordenamiento territorial, donde básicamente esta ley lo que busca, la de 1447, busca fijar en primer lugar competencias. Es decir, al Congreso le va a corresponder fijar y modificar los límites territoriales de las regiones, departamentos y los distritos. Después se nos habla del Congreso, que se va a encargar de fijar y modificar los límites de las provincias y los municipios. Las asambleas se van a encargar de esto. Y después tenemos el Gobierno Nacional, que se va a encargar de los límites de las entidades territoriales indígenas. Además, en esta ley se hace mención de un órgano fundamental dentro de este proceso, que es el IGAC, o el Instituto Geográfico Agustín Codazio, que se encarga que es la figura técnica científica encargada de realizar el deslinde. El deslinde es pues todo el proceso de fijar los límites físicos de nuestro territorio, entre otros varios aspectos que pues profundiza mucho más esta ley, pero es un tanto extensa. Después de esto tenemos el artículo 291. Este artículo nos dice: los miembros de las corporaciones públicas de las entidades territoriales no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública y si lo hicieran, perderán su investidura. Los contralores y personeros solo asistirán a las juntas directivas y consejos de administración que operen en las respectivas entidades territoriales cuando sean expresamente invitados con fines específicos.
Quisiera iniciar con la citación de un aporte hecho por un jurista, que es Alier Eduardo Hernández, de su obra La pérdida de la investidura en congresistas y concejales, donde menciona que básicamente esto es un mecanismo de sanción ético, de carácter ético y político, que busca proteger la moralidad pública y la transparencia en el ejercicio del poder. En ese sentido, lo que el artículo 291 nos busca dar a entender no es que simplemente, o sea, aparte de la prohibición explícita que se hace de precisamente aquellos miembros de corporaciones públicas de trabajar en otras entidades públicas, también se establece, aparte de la prohibición, se dice explícitamente que eso va a tener una consecuencia directa de carácter grave, que es la pérdida de la investidura, o sea, la pérdida de aquel cargo que fue pues electo por medio de el voto popular. Lo que esto busca es precisamente evitar conflictos de poder, de interés y garantizar la independencia de quienes ejercen funciones públicas, o sea, que exclusivamente se dediquen a esto. Es decir, que aquel que implique un voto popular, o sea, él puede tener un puesto de voto popular, como un concejal o un diputado, no puede tener otro cargo en el Estado, es decir, no puede trabajar al mismo tiempo en una gobernación, en una alcaldía o en una secretaría. Para este artículo escogí como jurisprudencia la sentencia 01060 del 2017, que nos hablan de la demanda presentada ante el concejal Elías Manuel Carmona del municipio de Necoclí en Antioquia. Lo que sucede es que este concejal pues fue electo y asimismo, mientras era concejal, estaba ejerciendo como un docente en una institución pública por tiempo completo. Mientras precisamente ejercía como concejal de manera simultánea. Y según esto, se llevó este caso ante el Consejo de Estado y aquí resolvió que según el artículo, que bajo el artículo 128, 291 y el 312, además de varias leyes que regulan estos temas, este concejal estaba incurriendo en una cuestión que pues no es posible, o sea, había incompatibilidad entre los dos cargos que poseía. Por lo tanto, el Consejo de Estado decidió confirmar la pérdida de la investidura del ex concejal, y pues por llevar dos cargos públicos a la vez, a pesar de que el ex concejal dijo que él había renunciado a sus honorarios como docente y que él ya era docente desde hace muchísimo tiempo, pero pues el Consejo de Estado le recalcó nuevamente que el dilema era que había incompatibilidad, porque lo que se busca es que él ejerza su puesto de concejal de manera completa, o sea, se busca garantizar la independencia de la dedicación exclusiva a ser concejal. Siguiendo a esto tenemos el artículo 292. Este artículo nos dice: los diputados y concejales y sus parientes, dentro del grado que señale la ley, no podrán formar parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas del respectivo departamento, distrito o municipio. No podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los cónyuges o compañeros de permanente de diputados y concejales, ni sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil. Lo que este artículo busca darnos a entender es que por medio de la estipulación se busca evitar el nepotismo por medio de un control político, que como bien sabemos, el nepotismo es el buscar favorecer a un familiar, a un amigo, por el simple hecho de ser nuestro familiar o nuestro amigo con algún puesto, trabajo o pues beneficio. Un concejal o un diputado no pueden nombrar en una junta directiva, que pues es una junta que toma decisiones en una entidad pública. No podrán nombrar a un familiar o pues conocido en una junta directiva de entidad pública con cierta autonomía, o sea, una entidad descentralizada, como se menciona en el artículo, como un hospital público, una escuela pública o una institución pública en general del mismo departamento. Esto significa que pues no pueden, un ejemplo es que digamos el concejal de Tunja no podría nombrar a su hermano en la junta directiva de un hospital público de la ciudad. O sea, cabe recalcar que esto tiene que ser dentro del mismo departamento, o sea, no puede ser dentro del mismo departamento. Y en el segundo artículo, en la segunda parte de este artículo, lo que nos busca decir es que ya no solamente hablamos de no nombrar a algún familiar en una junta directiva, sino que no van a poder nombrar ni siquiera, o sea, en distintos grados, no van a poder nombrar a nadie, a ningún tipo de familiar o cercano en cualquier tipo de cargo público, o sea, no de la misma entidad.
Un ejemplo es que digamos que el mismo concejal de la situación anterior no podría nombrar en algún puesto de la alcaldía a su nieto, que sería un ejemplo de familiar en segundo grado, o a su yerno, que sería un ejemplo de un vínculo de primer grado de afinidad. Este artículo lo que busca es evitar cuestiones de corrupción, de favoritismos, de roscas políticas y evitar el abuso del poder político. Además de que, pues, quisiera como mencionar, recalcar unas pronunciaciones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado frente a este artículo, y es que básicamente refieren que esta prohibición va a permitir la materialización del principio de la moralidad administrativa, o sea, de lo éticamente correcto en todo lo relacionado con la administración en nuestro país. Para este caso, como jurisprudencia, escogí la SC 311 del 2001, la sentencia constitucional, en la cual un grupo de demandantes cuestionaron y, pues, valga la redundancia, demandaron a las expresiones de la ley 617 del 2000, que ampliaban las prohibiciones respecto a que los familiares de los gobernantes o concejales y diputados pues no pueden ejercer cargos públicos. Los demandantes argumentaron que esto violaba el derecho a la igualdad y el acceso a los cargos públicos. Aquí lo que la Corte básicamente hizo fue pues declarar que no había ningún tipo de inconstitucionalidad en lo que se estaba demandando, ya que lo que está estableciendo esta ley en estos casos no se trataba de un tipo de exclusión o de exclusión personal o de una discriminación, sino que básicamente son medidas de control político comunes que van a permitir al legislador establecer pues incompatibilidades con ciertos tipos de cargos, de trabajos, entre otros, con el fin de proteger principios como el de la moralidad administrativa y garantizar la transparencia a la hora de ejercer cargos públicos en nuestro país, por lo cual pues los demandantes terminaron perdiendo la demanda. Después tenemos el artículo 293. Este artículo nos dice: Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posición, periodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales. La ley dictará también las demás disposiciones necesarias para su elección y desempeño de funciones. Básicamente este artículo lo que nos está hablando es que aunque si bien la Constitución establece como ciertos parámetros generales para saber cómo funcionan los cargos públicos y el proceso de elección de los mismos, la ley va a ser la encargada de detallar con muchísima más profundidad cómo van a funcionar estos procesos. Esto se conoce como la reserva legal. Esto se conoce como la reserva legal, que básicamente es decir, que se le da la potestad al legislador de que pues defina ciertas reglas específicas en ciertos casos, ciertos contextos, ciertos procesos. Aquí nos hacen mención de aquello que la ley debe regular. En primer lugar, tenemos la calidad, que la ley se va a encargar de establecer los requisitos necesarios para poder ocupar el cargo pues que se tiene previsto. En segundo lugar, nos hablan de las inhabilidades, que son aquellas situaciones que van a impedirle a alguien poder ejercer ese cargo. Un ejemplo, que no cumpla con las calidades establecidas. Después tenemos las incompatibilidades, que son las actividades que no se van a poder realizar mientras esté ocupando el cargo en caso de salir electo. Esto lo podemos relacionar con el artículo anterior que nos hablaba de la pérdida de la investidura, o sea, aquel que incurra en trabajar en dos entidades públicas al mismo tiempo, lo va a llevar directamente a la pérdida de su cargo. Después tenemos la fecha de posesión, que es cuando simplemente es cuando se va a empezar a ocupar el cargo. Después las faltas absolutas o temporales, que son aquellas especificaciones en las cuales se van a validar ciertas ausencias. Entonces, digamos, cuando hablamos de las faltas temporales, nos podemos referir, por ejemplo, a una incapacidad, a una suspensión temporal. Y cuando hablamos de faltas absolutas, podemos entenderlo como la muerte o la destitución, la pérdida total del puesto. Bajo esta última idea, podemos hablar sobre las causas de destitución, que estos también se va a encargar de establecerlo en la ley, que son aquellos motivos legales que van a llevar a alguien a perder su cargo.
tales como lo que veníamos hablando sobre la pérdida de la investidura. Y después tenemos mecanismos para llenar vacantes, que pues es como un recurso de auxilio, de apoyo de emergencia para un caso tal en el que pues ya sea porque el candidato fue destituido, renunció, pues otras circunstancias externas, en caso tal de que se deje este cargo, cómo se va a llenar el vacío que quede pues tras dicha situación. Esto, por ejemplo, para entenderlo mejor, es como cuando se establece que, digamos, el alcalde, el que quede con más votación, pues va a ser el alcalde. Pero en caso tal de que pues, deje su cargo o lo pierda, quien va a tomar el cargo o el mando va a ser el que quedó de segundas con más votaciones. Y pues ya, entre otras disposiciones generales. Y ya. Después tenemos el artículo 294. Este artículo nos dice... la ley no podrá conceder extensiones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrán imponer recargos sobre sus impuestos, salvo lo dispuesto en el artículo 317. Bueno, este artículo lo que nos está buscando decir es que básicamente se protege la autonomía fiscal de las entidades territoriales a cada departamento, o sea, aquella autonomía fiscal que se le entrega a cada departamento, a cada municipio, a cada distrito o a territorio indígena, porque significa que la ley no va a poder intervenir injustificadamente en los impuestos de estos, ni mucho menos implementar algún tipo de cargo adicional de manera injustificada, obviamente. O sea, habrán excepciones de las cuales voy a hablar ahorita. En primer lugar, quisiera hacer como una aclaración, que es qué son los impuestos, qué son los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Y son básicamente impuestos creados para la administración de cada entidad territorial, bajo su propia autonomía, sin necesidad de intervención del Estado o del nivel nacional. Entonces, un ejemplo de estos son los impuestos prediales o el ICA, que es el impuesto de industria y comercio, pues que básicamente se encargan, todos estos impuestos tienen como finalidad la financiación de ciertos gastos públicos del Estado. En segundo lugar, ¿qué quiere decir? Que no se pueden conceder extensiones. Esto significa que el Congreso no va a poder crear una ley, o sea, como una adición. El Congreso no va a poder crear una ley que exima, digamos, a las empresas de pagar un ejemplo del ICA, el impuesto de industria y comercio, porque pues esto vendría siendo inconstitucional, o sea, no tienen por qué intervenir. En tercer lugar, tenemos el que no pueden haber tratamientos preferenciales. ¿A qué nos referimos con esto? Significa que el Congreso no puede dar beneficios especiales que afecten el derecho a igualdad en una entidad territorial. O sea, esto va a atentar contra el principio de la igualdad de nuestro territorio. O sea, todo tiene que ser de manera equitativa e igual, no pueden haber excepciones, no pueden haber preferencias. Y también se nos habla de una excepción, que es el artículo 317, el cual mi compañera Luisa va a profundizar más adelante, pero básicamente nos habla en palabras generales de que se van a permitir que la ley o el Estado establezca algunas sobretasas de impuestos prediales solamente si hay fines específicos, como digamos la conservación del ambiente, el desarrollo rural, entre otros. Esto, como mencioné anteriormente, se hace con la finalidad de garantizar transparencia, equidad y una autonomía fiscal que es fundamental y hace parte del principio general de la autonomía de las entidades territoriales, y que es un derecho establecido precisamente, como veníamos hablando en el artículo 287, que hablaba sobre uno de los derechos que se le otorgan a las entidades, sobre administrar sus propios recursos y sus propios impuestos. Entonces, pues básicamente ellos van a poder realizar todo esto, organizar todo esto bajo sus propios criterios y su propia potestad. Para este artículo escogí la jurisprudencia de la SC 089 del 2001, que en este caso se discutió si los consejos y las asambleas podían implementar el uso de estampillas para financiar universidades públicas sin que el Congreso interviniera. Es decir, como que se presentó una cuestión, un dilema entre la autonomía fiscal territorial y el poder del legislador nacional. En esta sentencia, la Corte reconoció que municipios y departamentos tienen la autonomía de reconocer sus propios tributos, pero no de manera absoluta, ya que pues el legislador va a poder intervenir, digamos, según lo que señala la Constitución, después según lo que sea necesario para proteger el patrimonio nacional. En tercer lugar, va a poder intervenir si se busca mantener estabilidad económica interna o externa.
Y si la medida que es pues la medida establecida a nivel local va a tener algún tipo de afectación a nivel local. En dichas situaciones, el Congreso o el Estado sí va a poder intervenir. Además, aquí la Corte enfatizó bastante en el principio de la proporcionalidad. O sea, es decir, que todo aquello que se haga o se implemente debe ser proporcional pues a la finalidad de nuestra Constitución. O sea, una entidad no va a poder determinar un impuesto o algo que sea completamente opuesto a lo establecido en nuestra Constitución, porque pues ya no entraría a ser válido y pues no se permitiría su vigencia. Después de esto, pues podemos entender que básicamente esta sentencia nos permite como entender un poquito mejor qué es el contenido del artículo 294, demostrando pues cómo la autonomía fiscal está protegida y regulada, pero asimismo existe simultáneamente con un Estado unitario. Después de esto tenemos el artículo 285, para lo cual también realicé este gráfico. En este se establece 295, en el cual se dice: las entidades territoriales podrán emitir títulos y bonos de deuda pública con sujeción a las condiciones del mercado financiero e igualmente contratar crédito externo, todo de conformidad con la ley que regule la materia. Este artículo significa que las entidades territoriales van a poder pedir préstamos de dinero con el fin de financiar, o sea, con fines justificados. Van a poder financiar con esto proyectos o cubrir necesidades públicas, pero siempre siguiendo criterios de las leyes y las regulaciones de nuestra Constitución. Voy a desglosar este artículo para un mejor entendimiento del mismo. En primer lugar tenemos la emisión de títulos y bonos de deuda pública. Esto significa que, en primer lugar, los títulos y bonos de deuda pública son un documento financiero que muestran la deuda del Estado o de una entidad. Y significa que la entidad pública puede pedir un dinero prestado por ejemplo, no sé, a unos inversionistas para, digamos, financiar algo que el departamento necesite, como la construcción de una obra, de una carretera, entre otros. Y pues como no hay suficiente dinero, las entidades van a emitir los bonos, o sea, ellos los van a producir y esos van a ser comprados, digamos, por varias entidades como bancos, empresarios, inversionistas, y la entrega de estos bonos a esas entidades van a ser como una especie de garantía, va a ser como un compromiso físico de la obligación que tiene la entidad de devolver el dinero a todas las partes que les hayan prestado. Cuando hablamos con sujeción a las condiciones del mercado financiero, se refiere a que las entidades no se pueden endeudar así como así. Ellos tienen que respetar distintas cuestiones como las tasas de intereses, las reglas económicas, los riesgos financieros, entre otros. O sea, deben tener en consideración todos estos puntos. Después de esto tenemos Después de esto tenemos el contratar crédito externo. Esto significa que van a poder pedir préstamos a entidades internacionales, o sea, no tiene que ser únicamente en nuestro territorio, sino que van a poder pedir dinero prestado a las entidades territoriales, a entidades extranjeras, como digamos un banco internacional. Y después tenemos todo conforme a la ley. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cabe recalcar que esta parte es fundamental, porque pues no se establece que si bien se les da este derecho, no se les va a dar una autonomía o una libertad total a las entidades territoriales para endeudarse, porque pues precisamente una deuda es una responsabilidad y no se puede permitir que simplemente, o sea, va a garantizar que los departamentos no se endeuden de una manera pues como injustificada y entren en alguna especie de crisis financiera. Ellos van a tener que seguir autorizaciones, solicitar para que sean autorizados, van a tener en cuenta que van a ser vigilados por el Estado y que no va a haber una libertad absoluta para su endeudamiento, entre pues otras muchas cosas. Con este artículo no existe una jurisprudencia muy amplia, no existen muchos casos, pero pues voy a citar muy brevemente la ley 358 del 1997, que si bien pues tiene como objeto el artículo 364, pero pues se relaciona con el artículo 295, porque pues en algunas partes se nos habla sobre las limitaciones en la autonomía fiscal que tienen los departamentos, las entidades territoriales, entre pues otras cosas. Después de esto tenemos el artículo 296. Este artículo nos dice,
Para la conservación del orden público o para el restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los gobernadores. Los actos y las ordenanzas de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de las alcaldías o los alcaldes. Este artículo que, en palabras más sencillas, garantiza una especie de cadena de mando. O sea, busca que se respeten los rangos de poder para situaciones de afectación al orden público o situaciones de emergencia. La cadena de mando se compone básicamente, en primer lugar, del presidente de la República, que como sabemos es la máxima autoridad y sus órdenes se deben aplicar de manera inmediata y preferencial sobre los gobernadores y pues sobre cualquier otra autoridad. En este caso, pues podemos mencionar al presidente Gustavo Petro. En segundo lugar, tenemos a los gobernadores, que vendrían siendo como una autoridad intermedia, que básicamente sus órdenes también son de importancia y van a prevalecer sobre los de los alcaldes, pero no sobre las del presidente. En este caso, digamos, en nuestro departamento tenemos al gobernador Carlos Amaya. Y después tenemos a los alcaldes, que son una autoridad local inferior, se puede decir, que se tienen que subordinar al gobernador y sus decisiones y pues ya en última instancia al presidente. En el caso de la ciudad de Tunja tenemos a la alcaldesa recién nombrada tras el caso del Ruso, que es María Paula Jiménez. Básicamente la finalidad de este artículo y de esta regulación es garantizar primero unidad al momento de accionar algo. En segundo lugar, evitar contradicciones al momento de dar órdenes. Y en tercer lugar, asegurar medidas cuando haya alguna alteración del orden público. Porque precisamente gestionar un país completo requiere de un orden específico para evitar cualquier tipo de inconvenientes o pues que no se logre restablecer un orden público. Este artículo lo podemos tomar como fundamento. Un fundamento de este artículo que quisiera mencionar es que este se deriva del artículo 189, numeral 4, que pues nos reitera nuevamente la facultad que se le otorga al presidente de conservar y reservar el orden público en todo el territorio nacional. Además que se van a hablar más adelante de estos, pero se articula también con valga la redundancia, el artículo 303 y el 315, que pues como dije se van a mencionar más adelante y pues se comprenderá el por qué. Después, para este artículo, escogí como jurisprudencia el decreto 575 del 2021. Esto ocurrió el 28 de mayo del 2021 en el paro nacional, pues tras la reforma tributaria que quería implementar el presidente Iván Duque. Básicamente acá, ¿por qué podemos ver el artículo anterior reflejado en este decreto? Porque aquí Duque impartió órdenes a los gobernadores y a los alcaldes para restablecer el orden público durante los disturbios que ocurrieron en el paro nacional. Él impartió órdenes y acciones específicas como levantar bloqueos en vías nacionales, coordinar cosas con la fuerza pública y proteger el derecho a la vida según el artículo 2 de nuestra Constitución. Y por último, darle prioridad a los mandatos presidenciales que emitiera. O sea, aquí se está generando, como se puede evidenciar, la cadena de la que veníamos hablando. El presidente le dio órdenes al gobernador, al alcalde, y estos se encargaron de gestionar lo que encargaba. Y pues básicamente fue un decreto utilizado como instrumento de emergencia para restablecer el orden, tal y como se mencionaba en el artículo 296. Después de esto, aquí ya entramos en el capítulo 2 del título 11, que nos habla sobre el régimen departamental. Esto ya se trata de todas las cuestiones relacionadas con nuestros departamentos. Entonces vamos a iniciar con el artículo 297. Este artículo nos dice: el Congreso Nacional puede decretar la formación de nuevos departamentos siempre que se cumpla los requisitos exigidos en la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial y una vez verificados los procedimientos, estudios y consulta popular dispuestos para esta Constitución. Aquí lo que se busca es regular la creación de nuevos departamentos, porque pues si bien no es algo muy poco habitual en nuestro territorio, sí se puede dar una situación en la cual surja la necesidad de la creación de uno. Entonces aquí lo que se está buscando es regular la creación de nuevos departamentos por medio de un proceso de garantías que combina requisitos legales, estudios técnicos y la consulta ciudadana, la participación ciudadana.
Aquí se aclara que esto solo será pues competencia del Congreso, o sea, nadie más va a poder gestionar todo este tema y que la decisión va a tener ¿por qué? Porque esto va a tener un carácter legislativo, porque como bien mencioné, no es algo habitual en nuestro territorio, no es algo habitual en nuestro país que haya sucedido. Entonces va a ser una decisión de carácter legislativo y nacional. Pero pues todo esto no significa que el Congreso realice todo solo, sino que básicamente esto también se va a relacionar, va a ser orientado, por ejemplo, con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial, que pues, si se pueden dar cuenta está bastante involucrada en todos estos artículos. Esto significa que se van a tener que seguir criterios económicos, administrativos, sociales y ambientales para pues precisamente llegar a la creación de un nuevo departamento. Siempre deben estar presentes los estudios técnicos de infraestructura, pues para delimitar en nuestro territorio, para garantizar que se dé una adecuada creación del departamento, para que éste pueda llegar a tener autonomía y pues que sea eficaz como un nuevo departamento. En este caso escogí como jurisprudencia, pues brevemente, 2 sentencias constitucionales. La primera es la 141 del 2010 y que pues básicamente, y la SC de 489 del 2012. La primera nos habla sobre pues se enfocó en el caso de este artículo, la podemos mencionar porque reafirma la creación de entidades territoriales. Reafirma que esta creación debe respetar la autonomía y la participación ciudadana. O sea, obviamente toda esta cuestión va a permitir a la población tener una participación, una voz para pues tener en cuenta dichas consideraciones, dichas apreciaciones, si tiene aprobación o si tiene rechazo. Y es la segunda sentencia, la 489 del 2012, se relaciona porque pues reafirma la idea anterior de que para crear nuevas divisiones territoriales se debe hacer una consulta popular previa. O sea, esto no tiene que ser únicamente una competencia del Estado, sino que es algo que nos involucra a todos como país. Después de esto tenemos el artículo 298 que dice: los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen funciones administrativas de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga. Bueno, este artículo es un poquito extenso, pero significa que básicamente los departamentos tienen el principio, nuevamente se les recalca el principio de la autonomía. Ellos van a poder ejecutar, se profundiza en este principio porque se establece que ellos van a poder ejecutar sus propias cuestiones sin depender del gobierno o nacional, pero pues bajo la unidad de la Constitución. O sea, todo lo que haga siempre tiene que estar bajo la Constitución, no pueden pasar por encima de esta ni por encima del gobierno nacional. Entonces, pues básicamente, cuando nos hablan de asuntos seccionales, quiero pues como también medio desglosarlo. Cuando nos hablan de asuntos seccionales, básicamente nos están hablando de todo lo relacionado a los asuntos internos y netamente pues del departamento, o sea, como todos los asuntos relacionados a las cuestiones internas de los departamentos, como cuestiones de educación, de salud, de infraestructura, ambientales, entre otros. Los departamentos pues tienen la obligación de realizar estas gestiones con el fin de impulsar la economía, el desarrollo sociocultural y el desarrollo general del territorio para mejorar la calidad de vida en este. En la segunda parte de este artículo, se nos habla de que cuando dicen que ejercen funciones administrativas, se refiere a que ellos van a ejecutar funciones de nivel público, o sea, cosas de interés y de bienestar para todos, a toda la población del departamento. Es de manera tal que el departamento coordine todos los esfuerzos necesarios para que entre los municipios para lo que se propone se pueda reflejar en estos. O sea, el departamento tiene que encargarse de que lo proyectado o lo objetivizado se vea materializado en los municipios. O sea, esto es cuestión de ellos, que sepan organizarlos y coordinar con ellos. Y cuando hablamos sobre la intermediación entre municipios y el gobierno nacional, pues se refiere a que el departamento pues es una
o sea, es una especie de puente político para los municipios y el gobierno nacional, porque para el gobierno nacional sería muy difícil encargarse o escuchar municipio por municipio, pues todas las cuestiones. Entonces va a permitir una facilidad para escuchar las necesidades del municipio y comentarlas o emitirlas al gobierno nacional. Y pues básicamente cuando hablamos de esta última parte de nuestro artículo, nos referimos a que indica que la Constitución va a sentar las bases generales, pero la ley se va a encargar de desarrollar todas las medidas a muchísimo más detalle, como mencionábamos en un artículo anterior. Después tenemos el artículo 299, que también es un artículo bastante extenso. Voy a leerlo de corrido y daré su explicación general. Este artículo está modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 1 del 2007. Este artículo nos dice: en cada departamento habrá una corporación política administrativa de elección popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual estará integrada por los no menos de 11 miembros ni más de 31. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio y podrá ejercer control político sobre la administración departamental. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que aquel señalado para los congresistas en lo que corresponda. El periodo de los diputados será de 4 años y tendrá la calidad de servidores públicos. Para ser elegidos diputados se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado de pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos, y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección. Los miembros de la Asamblea Departamental tendrán derecho a una remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por un régimen de prestaciones y seguridad social en términos que fijen la ley. Este artículo nos está presentando a las asambleas departamentales. Esto significa que básicamente nos explican en su totalidad cómo funcionan, qué son, quiénes lo conforman y sus características principales. Las asambleas departamentales son corporaciones político-administrativas pues como su nombre indica, los departamentos, que tienen integrantes denominados diputados. Estos son de elección popular, son servidores públicos, un tema que veníamos hablando precisamente en las clases anteriores. Y estos diputados considerados servidores públicos tienen deberes y responsabilidades legales. No siempre van a ser no menos de 11 ni más de 31, o sea, la cantidad de diputados que van a haber en cada asamblea departamental. Y este número pues va a depender de la cantidad, digamos, de ciertas circunstancias de cada departamento, como por ejemplo la población que hay. Y estos van a tener un tiempo de cargo electoral de 4 años. Esto va, pues como mencioné, va a depender de la población y distintas características de cada departamento. La función clave de los diputados es básicamente ejercer control y vigilancia en los departamentos y vigilar al gobernador y a los funcionarios. Básicamente ejercen un control político, una vigilancia política. Estos básicamente son entidades autónomas administrativas, o sea, a ellos se les reconoce cierta autonomía precisamente porque son entes de control, o sea, ellos no van a tener por qué estar ligados al gobernador, ellos se organizan y se gestionan de manera independiente. También tienen pues como se menciona, también tienen su presupuesto propio. O sea, no van a poder obviamente tener la mediación, la intervención del gobernador, porque pues precisamente se encargan de vigilarlo a él. Entonces pues no sería posible. Además, en el inciso 2 de en el inciso 2 de este artículo se nos menciona que se nos habla de inhabilidades e incompatibilidades, que básicamente los diputados, pues si bien tienen un cargo no inferior, pero pues si bien no están como digamos a un mismo nivel que los congresistas, ellos también van a tener que seguir reglas que son igual de estrictas a las de los congresistas para evitar casos de corrupción o de conflictos de intereses. Pues como bien mencioné, esto es un control político. Y también se nos habla de los requisitos que debe seguirse para poder ser un diputado. Estos son pues ser ciudadano en ejercicio, o sea, ser de nuestro territorio, no haber estado en prisión, con algunas excepciones, y haber residido en el departamento por el cual pues se están lanzando, por lo menos con un año de anterioridad a la fecha de las elecciones.
Además, también en este artículo, en la parte final, nos hablan de los derechos laborales que estos tienen. O sea, tienen, tienen derechos laborales y en cada sesión se les va a remunerar por cada sesión que estos tengan. Y también son amparados, protegidos por un régimen de prestaciones y de seguridad social, que básicamente habla de un régimen fiscal y un régimen, unas garantías sociales para pues, la labor que ellos tienen. Por último, tenemos el artículo 300, que es el más extenso dentro de los artículos correspondientes que me tocaron. Entonces, pues creo yo, para el desglose, para el entendimiento de voy a expresarlo parte por parte, ya que pues sí considero que es, pues precisamente por su extensión, puede llegar a ser un poco más complejo. Entonces, pues bueno, básicamente, o sea, en palabras generales, este artículo nos está hablando sobre qué puede hacer la Asamblea Departamental, cómo controlan al gobernador y a sus funcionarios, cómo se organiza el departamento, cómo se maneja el presupuesto, los impuestos y el desarrollo territorial. Entonces, en primer lugar, este artículo corresponde a las asambleas departamentales por medio de las ordenanzas. O sea, pues básicamente significa que las asambleas pueden ejercer pueden ejercer funciones específicas usando ordenanzas departamentales, que son las medidas por las cuales las asambleas departamentales se manifiestan. Entonces nos dice, el primer artículo de este artículo nos dice, reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a cargo del departamento. Esto significa que la Asamblea puede crear reglas sobre cómo el departamento debe cumplir sus funciones y cómo debe prestar sus servicios públicos. O sea, ellos van a poder regular, por ejemplo, todas las funciones administrativas departamentales, cómo se va a prestar el servicio de salud, cómo se va a prestar el servicio de la educación, cómo se van a organizar programas también, digamos, de índole educativo y, pues, digamos, cómo se va a gestionar todo el tema del transporte departamental, o sea, el transporte público. Después nos dice, expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y desarrollo de su zona de frontera. Esta parte del artículo, esta segunda parte, lo que busca es que nos habla de distintas, o sea, nos está enumerando distintas disposiciones generales con la planeación, nos está enumerando distintos temas, pues digamos, en los cuales la Asamblea va a tener la potestad de legislar. Digamos, cuando hablamos de planeación, nos referimos a organizar cómo se va a desarrollar el departamento en un futuro, o sea, cuestiones futuras, proyecciones. Desarrollo económico y social. Cuando hablamos de esto, pues significa que la Asamblea va a tener la facultad de legislar cuestiones de, no sé, de empleo, de economía, de calidad de vida y de bienestar social. De apoyo financiero y crediticio a los municipios. Cuando hablamos de esto, significa que las asambleas departamentales van a tener como labor también ayudar económicamente a los municipios de su departamento, porque pues precisamente ellos se encargan de gestionar, pues son como la máxima autoridad económica que se encarga de gestionar, analizar y realizar todo lo relacionado con esto para pues implementarlo en los municipios. Después tenemos el turismo, que pues es promover el turismo dentro de su territorio. Después tenemos turismo, el transporte, que pues regular asuntos de transporte público, el ambiente, que es pues precisamente garantizar que todo lo que hagan sea bajo medidas medioambientales para que se proteja asimismo su biodiversidad, porque pues no se pueden ejecutar cosas sin tener en cuenta este factor que es primordial, o sea, dentro de sus gestiones tienen que tener muy presente el medio ambiente porque pues es un tema de primordial importancia en nuestra actualidad. Después hablamos de obras públicas, que significa que ellos se van a encargar de autorizar y de impulsar cualquier tipo de construcción de carreteras, de puentes, hospitales, colegios, viviendas dentro de su territorio. Vías de comunicación. Cuando hablamos de vías de comunicación, hablamos de mejorar las carreteras y las conexiones que tiene el departamento para garantizar un buen transporte y una buena movilidad dentro del mismo. Después tenemos el desarrollo de sus zonas de frontera. O sea, la Asamblea se va a encargar de impulsar el desarrollo económico
y social, cultural, ambiental, bueno, muchísimos aspectos más, en las zonas fronterizas de su departamento, aquellas que delimitan con otros departamentos o inclusive con otros países, ya en las zonas de los extremos de nuestro país. Después tenemos, en tercer lugar de este artículo, adoptar de acuerdo con la ley los planes y programas de desarrollo económico y social y las obras públicas con la determinación de las inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su cumplimiento. ¿Esto qué significa? Significa adoptar planes y programas de desarrollo económico que impulsen a la población del territorio. Entonces, básicamente, la Asamblea aprueba oficialmente el plan del desarrollo del departamento y los proyectos de las obras públicas. También decide sobre cuestiones como las inversiones que se van a hacer en el territorio y qué medidas van a ser necesarias para ejecutar pues, los planes que se tengan estipulados. Digamos, aprobar cuánto va a ser el presupuesto que se le va a destinar a la construcción o la mejoría de un hospital o de un colegio. Después tenemos, en el cuarto lugar de este artículo, decretar de conformidad con la ley los tributos y contribuciones necesarias para el cumplimiento de las funciones departamentales. Entonces, pues la Asamblea va a tener la obligación de crear impuestos, bueno, no la obligación, se va a encargar básicamente de crear los impuestos o todas las contribuciones departamentales cuando hablamos del tema económico, siempre respetando la ley, cabe recalcar, como dice esta sección del artículo, porque digamos ellos van a poder gestionar qué impuestos se van a poder implementar, como los impuestos al consumo, como las estampillas departamentales que veníamos hablando en artículos previos y ciertas contribuciones especiales que se van a poder integrar en el departamento. Después tenemos la quinta parte de este artículo que nos dice expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y los gastos. O sea, la Asamblea se va a encargar de establecer reglas sobre el manejo del presupuesto del territorio, va a aprobar cuánto dinero entra y cuánto dinero se gastará en cada año en las distintas cuestiones y necesidades que vaya a tener el territorio. Todo esto tiene que ser justificado y controlado, porque pues precisamente cuando hay una ausencia de esta garantía de esta parte, de la declaración de los impuestos, de los ingresos, de los gastos, es cuando se presentan problemas de corrupción en los cuales, digamos, se presentan vacíos fiscales. Digamos, cuando hablamos de rentas, es el dinero que va a recibir el departamento, y cuando hablamos de gastos, nos referimos al el dinero que el departamento va a utilizar. Después tenemos, con sujeción de los requisitos que señale la ley, crear y suprimir municipios, segregar y agregar territorios municipales y organizar provincias. Esto significa que, según los requisitos que establezca la ley, la Asamblea va a poder crear nuevos municipios, eliminar municipios, modificar límites territoriales y organizar las provincias. Como digamos que acá en Boyacá queremos separar o queremos unir. Digamos que quisiéramos separar parte de un municipio para crear otro. Entonces, digamos que digamos en Tunja, la zona del occidente la separamos y creamos un nuevo municipio. Y ya, no tiene mayor profundidad. Después tenemos determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo. Crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades económicas mixtas. Este artículo pues, sí es bastante extenso. Entonces, básicamente, esta parte del artículo lo que nos busca dar a entender es que la Asamblea Departamental se va a encargar de determinar la estructura administrativa de todo el departamento. Entonces, la Asamblea se organiza. ¿Cómo va a funcionar aquí dentro de este gráfico podemos ver resumidas cuentas como todo lo que habla este artículo, pero básicamente la Asamblea se va a encargar de decidir cómo van a funcionar las dependencias, los cargos, los salarios y las categorías de empleo. O sea, todo esto que estoy mencionando hace parte de las funciones administrativas, que como mencioné antes, significa todas esas cuestiones de interés público e interés general que involucran a la población. Además, también va a poder crear establecimientos públicos, va a poder crear empresas industriales o comerciales en el departamento y va a poder autorizar la creación, gestión e integración de sociedades con economías mixtas.
Pero aquí cabe recalcar que ¿qué es una economía mixta? Cuando hablamos de una economía mixta es digamos, una empresa donde no se habla de una sola entidad privatizada, sino que digamos está el Estado y se hace como una participación entre el Estado y un particular, o sea, la creación de una empresa con estos integrantes. Digamos, una empresa de transporte donde pues básicamente el departamento interviene en la gestión de toda la creación digamos, no sé, del plan del transporte, de otorgar los vehículos que van a participar en esto, y pues también las empresas privadas que van a encargarse de de contratar a los conductores o a los encargados de llevar el transporte público. En octavo lugar, tenemos dictar normas de policía en todo aquello que no sea de materia de disposición legal. Esto significa que la Asamblea puede crear reglas de convivencia y de orden público en temas que no estén reguladas directamente por una ley nacional. O sea, cosas que, digamos, ellos no puedan ver dentro de la Constitución, van a tener la potestad de regular o crear ciertas regulaciones, como, digamos, no sé, normas sobre horarios, sobre el control del ruido, el uso del espacio y del espacio público. Pero pues no puede, o sea, todo lo que vayan a gestionar no lo pueden hacer contradiciendo a la ley nacional. En el noveno artículo, en la novena parte de este artículo tenemos autorizar al gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer pro tempore precisas funciones en las que correspondan a las asambleas departamentales. Esto significa que, en primer lugar, se va a autorizar al gobernador para celebrar contratos, o sea, es decir, firmar contratos importantes, negociar empréstitos, que son pedir préstamos. En los empréstitos son préstamos, entonces se le va a permitir el pedir o el solicitar préstamos. Enajenar bienes, pues vender bienes del departamento, ejercer funciones de asamblear temporalmente. Pues esto únicamente aplica para funciones precisas y pues por un tiempo limitado, o sea, no significa que vaya a reemplazar en su totalidad a las asambleas departamentales. Va a ser por un tiempo limitado y bajo ciertas regulaciones. Después tenemos el 10º, que es regular en concurrencia con el municipio y el deporte, la educación y la salud en los términos que determine la ley. Y esto significa que cuando hablamos de la incurrencia significa pues que el departamento y el municipio van a trabajar juntos para pues todas estas gestiones, y la asamblea va a poder participar en todas las regulaciones que tengan que ver con muchísimos aspectos, como digamos se menciona en este artículo, ejemplo, salud, educación y transporte, pero pues nuevamente recalcando la idea de que todo esto tiene que ser bajo la ley nacional. Después tenemos el 11, que dice cumplir las demás funciones que se le asignen la Constitución y la ley. Los planes y programas de desarrollo y las obras públicas serán coordinadas e integradas con los planes y programas municipales, regionales y nacionales. Esto significa que básicamente cumplir las demás funciones que le asigna la Constitución y los planes y programas de desarrollo y las obras públicas serán coordinadas e integradas. Pues que básicamente todo lo que realicen, todo lo que se les asigne según la ley, todas sus labores, todas las cuestiones que les correspondan, van a tener que ejecutarlas y de obras públicas con planes y programas municipales. Van a tener que coordinarlas con la proposición de propios planes que integren al municipio y al departamento. Es decir, sus funciones las van a tener que cumplir proyectando también, integrando también planes y programas que se integren cuestiones municipales, regionales y departamentales. O sea, todo se tiene que hacer al margen de la ley y integrándola con sus proyecciones o visiones a futuro. En 12º lugar tenemos cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la ley. Los planes y programas de desarrollo de obras públicas serán coordinadas e integradas con los planes y programas municipales, regionales y nacionales. Las ordenanzas que se refieren a los numerales 3, 5 y 7 de este artículo, las que decreten inversiones, participaciones o cesiones de rentas y bienes departamentales, y las que creen servicios a cargo del departamento o los traspasen a él, solo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del legislador. Pues básicamente significa que esta parte es un poquito extensa, cumplir las emociones que significa, en primer lugar, que los planes departamentales deben estar coordinados con los planes municipales, los regionales y los nacionales. O sea, todo debe trabajar conectado y no por separado. Después nos dice que las ordenanzas que se refieren a los numerales 3, 5 y 7 de este mismo artículo. Significa que la Constitución dice que ciertas decisiones solamente pueden iniciarse por propuestas del gobernador. Esto aplica a las ordenanzas que hablen sobre inversiones, sobre presupuestos, sobre estructura administrativa,
sobre creación de servicios y sobre la cesión de bienes o de rentas. La asamblea no puede iniciar estas cosas sola. Después tenemos el numeral 13 que dice citar y requerir a los secretarios del despacho y el gobernador para que concurran a las sesiones de la asamblea. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de 5 días y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los secretarios de despacho y el gobernador no concurran sin excusa aceptada por la asamblea, esta podrá proponer una moción de censura. Los secretarios deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones posteriores por decisiones de la Asamblea. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día en la sesión. Esto nos está hablando sobre que las asambleas también pueden llamar a los secretarios para que expliquen su gestión o expliquen lo que están haciendo o lo que se planea hacer. Existen requisitos como que en primer lugar deben ser citados con mínimo 5 días con 5 días de anticipación y debe haber un cuestionario escrito. Otro requisito es que si no asisten debe haber una excusa que los justifique, y en caso tal de que no exista dicha excusa, la asamblea puede proponer la moción de censura. Entonces, pues básicamente no van a tener la oportunidad de ser partícipes de estas cuestiones. En el debate, ya en el momento en que se llega al debate, solo se pueden tratar los temas que se hayan estipulado en el cuestionario escrito y debe ser prioridad en el orden del día. Que básicamente pues significa que tienen que hacer todo según lo que se haya establecido previamente. Y pues igual me gustaría explicar que es un poquito más que es un mecanismo de censura, que básicamente es un control político mediante el cual la asamblea puede pedir la salida de un funcionario, o sea, técnicamente lo que dije hace un instante, la no participación de un funcionario dentro del debate, eso debido a su inasistencia. Después tenemos por último tenemos el numeral 14, que nos habla sobre proponer moción de censura respecto de los secretarios del despacho del gobernador por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones de la asamblea. La moción de censura deberá ser propuesta por la tercera parte de los miembros que componen la asamblea. La votación será entre el tercero y el 10º día siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que integran la corporación. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuese rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto a la cual se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo. Esto está promoviendo, nos menciona lo que estábamos hablando hace un instante, que es la promoción de la moción de censura contra secretarios del despacho. Esto quiere decir que la asamblea va a poder intentar remover secretarios del gobernador cuando incumplan sus funciones, cuando no atiendan las citaciones y cuando respondan mal políticamente, o sea, básicamente cuando no estén haciendo lo que les corresponde, que es ejercer su labor y sus cuestiones de manera adecuada. Se nos habla básicamente sobre el procedimiento que va a involucrar todo esto. En primer lugar, tenemos la presentación. Se debe proponer al menos la tercera parte de los miembros de la asamblea. Esto debe ser propuesto por al menos la tercera parte de los miembros de la asamblea. En segundo lugar, tenemos la votación, que se hace en el 3er y 10º día después del debate. Después pasamos a la audiencia pública, donde el funcionario pues va a tener derecho a defender. O sea, técnicamente es la misma dinámica de un juzgado. Él va a tener el funcionario que pues haya incurrido en estas faltas, igual va a tener el derecho a defenderse. Después pasamos a la aprobación, que significa que el funcionario va a necesitar el voto afirmativo, o sea, para aprobar la moción de censura, se va a necesitar el voto afirmativo de 2/3 partes de la asamblea, y la consecuencia, en caso tal de que se apruebe, es que el funcionario va a salir del cargo. O sea, como pues podemos apreciar, todo esto involucra un control político muy estricto, en el cual pues cualquier funcionario que salga de los parámetros, salga de lo establecido, pues va a recibir una consecuencia bastante grave, que va a ser la pérdida total de su cargo. Entonces esto va a garantizar que las cuestiones de nuestro país y de nuestro territorio se gestionen de manera adecuada y óptima, con transparencia y con pues todos los requisitos y las competencias necesarias. Y en caso tal de que la moción fracase, no se puede presentar otra por los mismos hechos, salvo que aparezca alguna novedad en todo el proceso o algún hecho nuevo. Y aunque el funcionario renuncie, pues igual
la moción puede seguir adelante, precisamente para que este no vaya a continuar con su cargo en otra ocasión. Muchas gracias.